manifestaciones clínicas que se caracterizan principalmente, ¿no?, por cefalea y rigidez de nuca. Entonces, en aquellos pacientes que nosotros vengan y presenten dolor de cabeza, cefalea, y nosotros al examen clínico evidenciamos, ¿no?, la presencia de rigidez de nuca, podemos sospechar que este paciente esté pasando por un cuadro de irritación meningia, lo que se va a traducir como un síndrome, ¿no?, meningio. Esta inflamación, ¿no?, o irritación de las membranas meningias, ¿no?, que ustedes saben por anatomía, que son las que cubren, ¿no?, la masa encefálica, como son las meninges, ¿no?, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, se pueden irritar o inflamar por diferentes causas, ¿no?, produciendo estos síntomas, ¿no?, como cefalea, trastorno de sensorio, que vamos a ver a continuación. Aquí para recordar, ¿no?, lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no?, el cuero cabelludo, que tiene el periósteo, ¿no?, que cubre el hueso. Después empezamos ya con las meninges, ¿no?, la dura madre, ¿no?, la aracnoides, ¿no?, y la pía madre. Y ahí el cerebro. Entonces, la irritación de estas estructuras es lo que nos va a dar la sintomatología característica de este síndrome, ¿no?, que, como les decía, es la cefalea y la rigidez de nuca. ¿Y por qué se pueden inflamar o irritar estas meninges, no? Entonces, hay varias formas de clasificar, ¿no?, este problema diagnóstico sindrómico, pero podemos dividirlo de una manera didáctica en lo que es causas inflamatorias y causas no inflamatorias. Entonces, dentro de las causas inflamatorias se puede, ¿no?, deber a problemas infecciosos, ¿no?, bacterianos, virales, micóticos o también por parásitos. Y las no inflamatorias pueden ser debidas, ¿no?, a hemorragias, como la hemorragia subaracnoidea, ¿no?, que son por ruptura de aneurismas, el trauma craneoencefálico, por una alteración, ¿no?, hemorrágica, o por la presencia de neoplasias. Entonces, esta clasificación etiológica nos va a permitir tener en cuenta para ver qué vamos a utilizar después para poder hacer el diagnóstico preciso, ¿no? Y la sintomatología, a cuál de las dos causas corresponde, porque la confirmación diagnóstica y el tratamiento va a variar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza, ¿no?, al síndrome meningio, ¿no? Entonces son signos y síntomas que se relacionan también con la hipertensión endocraniana que habíamos visto el día de ayer. Entonces, que esos síntomas, ¿cuáles son? El signo de hipertensión endocraniana que habíamos revisado ayer. ¿Qué es lo que caracterizaba a la hipertensión del cráneo? Cefalea, ¿no? Cefalea, puede haber vómitos, ¿no?, de cierta característica que también están presentes en este síndrome meningio, ¿no? Y vamos a evidenciar nosotros signos, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo, tanto en los problemas inflamatorios como los no inflamatorios. O sea, nos va a dar el estudio del líquido cefalorraquídeo, nos va a dar, por la característica que va a tener el mismo, nos va a orientar a que sí puede ser una patología de origen inflamatorio o de origen no inflamatorio. Las manifestaciones de la irritación meningia, ¿no?, van a determinar la presencia, ¿no?, de signos y síntomas, ¿no? Vamos a tener que nosotros estudiar el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, y ver la presencia, ¿no?, de las características del mismo.
Eso nos va a orientar a qué agente puede ser, un agente viral, un agente bacteriano, porque las características macroscópicas del mismo, al obtener el examen a través de una punción lumbar, nos va a permitir esto, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía al inicio, poder definir si se trata de un proceso que nos parece que es de tipo inflamatorio o no inflamatorio para poder nosotros eh, utilizar, ¿no? el examen auxiliar adecuado. Entonces, ¿qué síntomas tiene este paciente, no? Entonces, ¿cómo son estos síntomas? El principal síntoma es la cefalea, ¿no? Es una cefalea sorda, no muy bien definida, o sea, el paciente no le va a decir si es tipo hincada, si es tipo depresivo, ¿no? Es una cefalea que no se puede definir muy bien. Sin embargo, es intensa, ¿no? Se puede incrementar con la tos o con los movimientos de la cabeza. Y justamente estos movimientos de la cabeza limitados nos van a dar cierta característica al examinar al paciente, ¿no? El paciente puede tener vómitos, puede tener fotofobia, y si se trata de un problema infeccioso, puede haber la presencia de fiebre, ¿no? Entonces, esta irritación meningia, ¿no? Va a producir también compresión, ¿no? De los músculos, ¿no? Del cuello, y va a producir contracturas, que es la otra característica, ¿no? Que vamos a ver, contractura muscular a diferentes niveles, ¿no? De los grupos musculares en nuestro cuerpo. Y ahí van a haber algunos síntomas importantes que vamos a tener que nosotros examinar. Estos compresiones musculares, nuestras contracturas musculares, nos van a dar un signo característico que es la rigidez de nuca. Entonces, cuando nosotros ya examinamos a un paciente que viene con dolor de cabeza, con vómitos, y tratamos de flexionar la cabeza, ¿no? Como ven acá en la figura, hacia el pecho del paciente, eso va a estar limitado, ¿no? Van a ustedes percibir la contractura muscular, ¿no? Y no van a poder ustedes flexionar la cabeza hacia el pecho. Y el paciente también va a referir dolor. Entonces, esto es lo que se llama rigidez de nuca. Para poder examinar al paciente, tiene que pedirle que el paciente se deje examinar, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos esta maniobra, el paciente levanta la cabeza, entonces, por sí mismo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es nosotros levantar la cabeza para poder percibir este signo, ¿no? Y se ve con frecuencia, ¿no? En los pacientes con meningitis agudas. El otro signo que vamos a encontrar nosotros en estos pacientes con esta irritación meningia es la rigidez del raquis, ¿no? Entonces, el enfermo, cuando trata de levantarse de la posición que está acostado, la contractura muscular, ¿no? De los músculos del cuello y paravertebrales no le permiten, por lo tanto tiene que apoyarse, ¿no? Con los brazos y va a adoptar esta posición, ¿no? Ustedes miren cómo la cabeza está rígida, ¿no? Entonces no puede doblar el dorso, ¿no? Entonces, para levantarse tiene que hacer esta maniobra, ¿no? Es una rigidez, entonces, ¿no? De la columna cervical. ¿Qué otro signo vamos a ver? ¿No? La contractura de los músculos del miembro inferior. Entonces, el paciente va a adoptar esta forma, como ven ustedes, ¿no? La flexión de las rodillas, la flexión de los codos y una extensión, ¿no? Del cuello. Entonces, es una postura que cuando ustedes van a ver al paciente, va a tener esta actitud, ¿no? Que se llama la actitud en gatillo de fusil. Entonces, ¿por qué toma esta posición el paciente? Porque de esa forma le permite no relajar un poquito las meninges
y va a disminuir el dolor que puede presentar este paciente. Después vamos a ver los otros signos, ¿no?, que hay que hacerle al paciente que sospechamos de un problema, de una irritación meningia, ¿no?, que es el signo de Kerning, que se logra, ¿no?, al paciente, ¿no?, levantando la espalda, ¿no?, la cabeza. El paciente no puede hacer esta flexión del tórax, las rodillas se levantan, ¿no? Entonces, ese es un signo de Kerning positivo. Al ver la maniobra como está haciendo, ¿no?, el examinador, levanta el tórax y las rodillas inmediatamente se doblan, porque de esa forma va a evitar, ¿no?, el dolor que produce la contractura, ¿no?, de los músculos del cuello. Entonces toma esta posición. El otro signo que vamos a ver es el signo de Brusinski, ¿no? Entonces, aquí, en el anterior, lo que se trata es un inicio, ¿no? Es levantar las piernas, en el signo de Kerning, esta pierna, colocarla en posición de 90 grados y levantar, ¿no? Y levantar la pierna. Entonces va a sentir el paciente dolor en la parte posterior de la pierna. Y un accesorio es esta maniobra que estamos viendo, de levantar todo el tronco del paciente, y también las piernas se van a doblar, ¿no? El signo de Brusinski es más bien cuando nosotros levantamos tratamos de hacer el paciente la flexión de la cabeza hacia el tórax, y el paciente va a doblar las rodillas, ¿no? Va a doblar las rodillas. Entonces tenemos el signo de Brusinski. Entonces, estamos viendo en este paciente que podemos encontrar signos de irritación meningia, ¿no?, como la rigidez de nuca, la posición del paciente que adopta, ¿no?, el signo del gatillo, la posición de trípode. Vamos a evidenciar a través de la maniobra de Kerning y Brusinski, no sé, irritación meningia, pero puede haber otras manifestaciones, ¿no?, que acompañan a este síndrome, ¿no? Pues el paciente puede tener déficit motor focal, que puede ser, si no examinamos exhaustivamente al paciente, se puede pasar por alto, ¿no? Y el paciente puede tener, ¿no?, problemas oculares, ¿no?, como oftalmoplejías, tosis, ¿no?, estrabismo, o paciente con diplopía, o puede tener el paciente midriasis. Entonces, y si examinamos, ¿no?, la parte ocular, vamos a ver la presencia de nistagmo, ¿no? Entonces, es importante hacer la valoración completa del examen neurológico en estos pacientes, ¿no?, y no quedarnos nomás con los hallazgos propios del signo, de los signos por irritación meningia. Puede haber también, ¿no?, algunos movimientos involuntarios, incluso la presencia de convulsiones en los pacientes que tienen este problema. También, ¿no?, y es frecuente que estos pacientes presenten trastornos del sensorio, eh, desde una somnolencia profunda, ¿no?, hasta un coma. Los pacientes pueden presentar alucinaciones también, y los pacientes pueden tener sintomatología neurovegetativa, ¿no?, como la presencia de hipertermia o respiración irregular de Cheyne-Stokes, y la presencia también de bradicardia. Entonces, tenemos que, aparte de ser la desvelación neurológica, también, ¿no?, ver otros signos, ¿no?, sistémicos que pueden estar presentes en estos pacientes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico, no? Ya hemos visto la presencia de los síntomas principales, los signos que debemos de buscar, y cómo hacemos el diagnóstico. Entonces, si hay la sospecha, ¿no?, de un paciente que tenga un síndrome meningio, ¿no?, tenemos que nosotros hacer una buena valoración de la anamnesis, ¿no?, preguntándole sobre algunos problemas que haya tenido el paciente, de enfermedades previas, procesos infecciosos sistémicos, ¿no?, las características de la cefalea que tiene el paciente,
y hacer una buena valoración clínica evidenciando la presencia de estos signos, ¿no?, que nos caracteriza el síndrome meningio, y luego vamos a complementar con estudios de imágenes o estudios del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pero en qué pacientes, por ejemplo, nosotros le pediríamos evaluación del líquido cefalorraquídeo sí o sí? ¿En qué pacientes creen ustedes? Los pacientes que sospechamos de un síndrome meningio inflamatorio o no inflamatorio. ¿Qué dicen? Porque es importante esto, ¿no? Es importante poder definir a quienes les hago un estudio de líquido cefalorraquídeo sí o sí, o a quienes, ¿no?, como diagnóstico, como para complementar el diagnóstico principal, le pido exámenes neuroradiológicos. Entonces, es muy importante determinar hasta este momento si el síndrome meningio es de características eh, no inflamatorias o inflamatorias. Eso es lo importante en estos casos para el diagnóstico. Y a esa conclusión ustedes van a llegar a este momento haciendo una buena historia clínica, ¿no? Y eso es lo que le va a dar la diferencia, ¿no? Vamos a ver ahora después unos casos clínicos donde uno va a poder conceptuar un poco mejor esta parte, ¿no? Entonces, pero la evaluación la semiológica, ¿no?, y la anamnesis es muy importante. Entonces, el diagnóstico, si se trata de problemas inflamatorios, nos va a ayudar la punción lumbar, ¿no? Entonces, como están viendo ustedes acá, la punción lumbar. ¿Qué es la punción lumbar? Lo que nos va a permitir, ¿qué cosa? Extraer el líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que hacer una punción, ¿no?, en las vértebras lumbares. El parámetro referencial son las crestas ilíacas, ¿no?, posteriores. Hacen un trazado ustedes entre cresta y cresta y buscan, ¿no?, ahí un punto. En ese punto es un espacio, ¿no?, entre las vértebras. Van ustedes a utilizar una aguja de punción raquídea y van a ingresar. Entonces, si van a ingresar y esta punción van ingresando hasta que puedan ver ustedes la presencia de líquidos que sale, ¿no?, por esta aguja. Tener en cuenta que cuando la punción es traumática, les va a salir un líquido de repente con restos de sangre al inicio, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya nosotros nos damos cuenta cuando hemos intentado una, dos, tres veces, entonces ya es una punción traumática, ¿no? Lo ideal es hacerlo con cierta experiencia para poder, ¿no?, ser menos traumático y que el líquido salga de las características propias del líquido, ¿no?, sin contaminarse con sangre de la punción. Entonces, inmediatamente cuando nosotros hacemos la punción, podemos ver las características del líquido que yo le decía, ¿no? Puede ser un líquido claro, tipo cristal de roca. Entonces es un líquido normal, esas características tiene, es un líquido incoloro, ¿no? Entonces no nos haría sospechar de un proceso de repente infeccioso tipo bacteriano, ¿no? Pero si es que sale un líquido, ¿no?, de coloración lechosa, ¿no?, o, características espeso, entonces ya nos hace pensar que este paciente tenga un proceso infeccioso tipo bacteriano, ¿no? Entonces, y si sale, por ejemplo, la punción, sale sangre, también podríamos pensar en los casos de no inflamatorio que se trate de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, es importante inmediatamente que uno hace la punción, apreciar las características que nos pueden ayudar, ¿no?, a sospechar el tipo de causa que puede estar produciendo el síndrome meningio, ¿no? Entonces siempre tienen que mandar esto para ver las características de las células, cuántas células tiene, el citológico, ver el GRAM, y si una hay sospecha alta de que sea un proceso infeccioso, cultivarlo, este líquido cefalorraquídeo.
Entonces, aquí un poco para complementar lo que le estaba yo refiriendo. El líquido cefalorraquídeo normal y algunos líquidos patológicos más frecuentes. Entonces, les decía yo que el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como ustedes recordarán, es un líquido claro, límpido, incoloro, ¿no? Que se le llama cristal de roca, ¿no? Este líquido no coagula ni precipita. Que es importante recordar también la cantidad de proteínas que puede haber en este líquido. Entonces, es más o menos de 10 a 45 miligramos por decilitro, ¿no? En su mayoría está compuesto por albúmina, un 80%. Hay presencia de glucosa, ¿no? Que esta glucosa más o menos es 50 miligramos por decilitro y representa más o menos alrededor del 50% de la glucosa en sangre, ¿no? O sea, si un paciente tiene glucosa de 90, lo que nosotros esperamos más o menos que en el líquido cefalorraquídeo vea un 45 miligramos por decilitro, ¿no? También hay presencia de cloruros y la importancia del recuento de células, ¿no? Por milímetro cúbico de líquido. Entonces, normalmente hay 1 a 2, eso es lo característico, ¿no? ¿Y qué tipo de células puede ver? Puede ver linfocitos o mononucleares, ¿no? Grandes. Eso es lo normal. Pero si ustedes, al hacer la punción lumbaria, aprecian ustedes un líquido turbio, opalescente, purulento, lechoso, que les estaba comentando, esas características macroscópicas, y les viene, ¿no? En el estudio ya del líquido cefalorraquídeo que han enviado a ustedes, les vienen proteínas de 100, ¿no? A 10.000, ¿no? Y si ven la glucosa, que es menos de 50 o hasta cero, o si ven, por ejemplo, los cloruros, ¿no? Que pueden estar normales o están bajos, y acá la importancia, ¿no? Del número de recuento de células, hay de 50 a más de 100.000 células pueden ver, ¿no? Por milímetro cúbico. Y estas células son a predominio de polimorfonucleares, más del 80%, entonces estamos hablando de una meningitis de tipo bacteriano, una meningitis supurada. En este caso, el tratamiento que van a ver ustedes, ¿no? Tendría que ser un tratamiento antibiótico. El paciente puede tener otros tipos de características, también puede ser el líquido cefalorraquídeo de aspecto claro, ¿no? Puede haber la presencia de proteínas, ¿no? De 100 a 200, pero si uno compara con un proceso bacteriano es un promedio, ¿no? No más de 200. Y la glucosa está normal, ¿no? Los cloruros están normales. Hay presencia, sí, de células, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, más aproximadamente hasta 1500 células puede ver. Y si ustedes ven qué tipo de células son y son linfocitos, eso es propio, ¿no? De una meningitis de tipo viral. Y para complementar también, ¿no? Porque es frecuente en nuestro medio que los pacientes hagan también problemas de síndromes meningios, ¿no? Por infecciones de tipo bacteriano en relación a una meningitis tuberculosa. Entonces, ¿qué aspecto tendría el líquido que ustedes van a extraer? Es un líquido claro, ¿no? Pero a veces con presencia de fibrina, que tiene un nombre característico, el velo de novia, ¿no? Esto también vamos a comparar las proteínas presentes en este líquido y va a haber de 50 a 2000, ¿no? Si vemos la glucosa está menos de 50, y si vemos, ¿no? Los cloruros están bajos también, menos del promedio que era de 7, y tenemos la presencia de células también, ¿no? Células de 50 a 100, que también son la presencia de linfocitos, ¿no? Entonces, aquí tienen, ¿no? Las principales características del líquido cefalorraquídeo en los pacientes con un síndrome meningio, ¿no? De tipo inflamatorio, ¿no? Que puede ser, como les decía yo, por presencia de problemas meningios virales, bacterianos, ¿no? O una presencia de una bacteria, ¿no?
que es más crónico como la tuberculosis. Entonces, es importante que recuerden ustedes para poder nosotros manejar, ¿no? Pacientes, cómo manejamos al paciente con meningitis viral, supurado, tuberculosis, eso va a tener ya su propio manejo. Entonces, la importancia aquí, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo. Recordar también que dentro de las causas infecciosas, o sea que van a producir inflamación y por ende un síndrome meningio que ustedes van a evidenciar al paciente que les llega, ¿no? Con cefalea, con vómitos, con fotofobia, y le hacen ustedes sus maniobras, encuentran rigidez de nuca, presencia de signos de Kernig y Brusinski, ¿no? La causa infecciosa más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que produce cuadro de meningitis con esa característica del líquido cefalorraquídeo, con un montón de células, ¿no? Polimorfonucleares, proteínas y glucosa baja. Entonces, el estreptococo, miren, está presente, ¿no? En la mayoría de estudios que se ha realizado, ¿no? Entonces, es el microorganismo más frecuente. Es importante esto para poder nosotros hacer, ¿no? el manejo empírico. El paciente se le hace la punción, pero mientras que crece el cultivo demoran 4 días. Entonces, si ustedes van a iniciar un tratamiento, un paciente que tiene esas características del líquido cefalorraquídeo, que empieza en una bacteria, hay que coberturar, ¿no? Principalmente, ¿no? Al Streptococcus pneumoniae. En el caso del paciente que no es un proceso de problema meningio, vamos a tener que nosotros utilizar las neuroimágenes. Entonces aquí nos va a ayudar mucho la tomografía, que es la que nos va a permitir ver la presencia, como estábamos viendo el día de ayer, la presencia de un sangrado, que puede ser una hemorragia subaranoidea, la presencia de edema, y el paciente ya va a tener otra conducta, ¿no? Ya hacer la neuroprotección. Si es un hematoma grande, hay que drenarlo, y eso va a ser el tratamiento para el paciente con un problema de un cuadro meningio no inflamatorio, porque las causas, como le decía yo, van a ser causas distintas. Entonces, si hay edema, hay que manejar el edema. Si hay un sangrado, hay que manejar, ¿no? La presencia de hipertensión dentro del cráneo. Y si es posible, hacerle, ¿no? Un drenaje del sangrado. Entonces, vamos a ver ahora un par de casos para poder orientarnos bien en los dos diferentes tipos, ¿no? De causas de síndrome meningio. Entonces, miren, este es su paciente, y acá van a participar. Este es un paciente escolar de 8 años, que miren, que tiene un traumatismo cráneoencefálico con una fractura de órbita, ¿no? A los 7 años, ¿no? O sea, un año antes, ¿no? De que aparezcan los síntomas. Entonces, el paciente está aparentemente sin complicaciones, tiene sus vacunas completas y otros antecedentes de importancia. Y el paciente presenta, ¿no? Un cuadro, dice, de cefalea generalizada, fiebre no cuantificada, otalgia derecha, y en las siguientes horas se agrega vómito de contenido alimentario en 5 ocasiones, por lo que el paciente acude pues a la emergencia, ¿no? A las 12 horas de haber iniciado la cefalea. A su llegada observan, dice, la piel está orientado, tiene una escala de Glasgow de 15, ligera palidez de mucosas, ojos hundidos, pupilas isocóricas, faringe hiperémica, y la otoscopía está normal. A ver, ¿qué les parece el caso? ¿Qué es lo característico? ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente? A ver, chicos.
¿Me escuchan o se ha cortado la comunicación? ¿Me escuchan? Sí, doctor, si se lo escucha. Preguntó sobre A ver, lo más, lo más destacable podría ser la fiebre no cuantificada en la talgia derecha. ya. ¿Y la cefalea? Disculpe, doctor, no le escuché. No, ¿cuáles son los síntomas que tiene el paciente, no? Y si podrían ustedes decir si se trata de un cuadro meningio en este momento, ¿no? Porque así van a recibir ustedes a los pacientes, ¿no? Para hacer su historia clínica, hacer una buena historia, ¿no? El paciente viene con cefalea, con fiebre, ¿no? Entonces, qué pensarían ustedes en este paciente? Sí, doctor, sí podría ser un síndrome meningio porque cumple, bueno, tiene fiebre y tiene cefalea. Sería Ya, y pues, en la neumonía parte seguida. neurológica, ¿corroboran ustedes la presencia de signos, ¿no? Meningios, porque supone que se ha valorado, ¿no? Porque le ponen escala de Glasgow de 15. Han visto las pupilas, o sea, se ha hecho un examen neurológico, ¿no? Y en ese examen neurológico no nos dicen nada de examen de rigidez de nuca, no nos dicen, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, muchachos. Yo podría decir que el paciente tiene un síndrome de meningio. Hasta aquí, ¿qué podría decir? Es importante que participen, ¿no? A ver, ¿qué dice Guido? ¿Está Guido o no está Guido? Melissa, Melissa Rodríguez, ¿qué me dice? A ver, Ramos Cholán. Doctor, su pregunta fue cuál es la valoración del caso, ¿no? Claro, estamos viendo el caso, yo les digo, porque la teoría ya la hemos visto, hay signos, hay síntomas, hay exámenes que se pueden hacer, ¿no? Ya pero aquí el paciente les va a venir de esta manera, ¿no? Entonces, yo les pregunto si este paciente podemos estar hablando de un síndrome meningio. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tiene síntomas de irritación meningia? Sí, doctor, tiene cefalea y tiene fiebre, Tiene pero fiebre. Claro. pero Yo le faltan diría, claro, los que pero son ¿cómo se llaman? Los signos, ¿no? Se le podría agregar lo que es de la rigidez de la nuca, el del Kermi o el del claro, Simple. es importante eso, muchachos, porque aquí ustedes van a ver la diferencia, ¿no? Entonces, es un paciente que viene por cefalea, fiebre, tiene nostalgia derecha. Sin embargo, cuando le hacen el examen físico, ¿no? El paciente está lúcido, está con escala de 15, ¿no? Tiene un poquito de deshidratación quizás, porque están los ojos hundidos, la mucosa seca, está deshidratado por la fiebre, ¿no? Entonces los niños se deshidratan rápidamente, pero sus pupilas están bien, ¿no? Está con la faringe un poquito, ¿no? Congestiva y no hay nada en el oído. Entonces, hasta aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un paciente porque todos los pacientes que tienen fiebre, en general, hacen cefalea, ¿no? Están con mal estado general, y uno podría decir que este paciente pues tiene una otitis, ¿no? Porque está con botalgia. Sin embargo, la otoscopía que le hacen es normal. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Miren,
Este paciente, entonces, continúan con el examen, le evalúa si hay adenopatías, ven la parte cardiopulmonar, o sea, le examinan el pulmón y el corazón, no encuentran sintomatología, el abdomen es blando, depresible, ¿no? Y si ellos evidencian, ¿no?, la presencia de temperatura de 39, ¿no? Pero ¿qué pasa? En las siguientes horas el estado neurológico se altera, entonces muestra irritabilidad, desorientación, ¿no? Y tiene periodos, ¿no?, alternos de somnolencia. Y la escala de Glasgow, que estaba en 15, miren, ahora está en 12. Y le examinan y encuentran pues los signos de rigidez de nuca, Kerner positivo, Bruschi positivo, y le hacen un examen de la valoración, ¿no?, de la hiperreflexia patelar, ¿no?, a buscar reflejos osteotendinosos, y esto es lo que encuentran. Entonces, en este momento, ¿podrían hablar ustedes de síndrome meningio? Ya se ve rigidez de nuca, Ya se ve complicaciones rigidez. neurológicas, creo que sí se podría. Claro. Con el Kerner positivo también. Claro, entonces vean ustedes cómo puede evolucionar un paciente, ¿no? O sea, hay que hacer un buen examen. De repente ya había algo en las horas, pero no se hizo el examen neurológico o no lo hubo, ¿no? Porque se valoró bien el Glasgow, se valoró, ¿no? Entonces, la importancia de examinar bien al paciente y evolucionarlo, ¿no? En este caso, en el transcurso de las horas, el niño hace ya sintomatología meningia, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿este caso corresponderá a un síndrome meningio inflamatorio o no inflamatorio? A ver, es una respuesta rápida. La temperatura elevada, doctor. Entonces, ¿qué cosa? Es de origen inflamatorio, Me ¿no? parece que Inflamatorio. podría Entonces, ser de... Ujú. es de origen inflamatorio. Entonces, podría ser qué cosa, un problema de tipo qué cosa, una infección viral, una infección bacteriana, una infección, ¿no?, por un parásito o hongo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, esos son los encargados de producir síndrome meningio, que no hay duda en este momento es un síndrome meningio, ¿no?, de etiología inflamatoria. Entonces, ¿qué examen nos va a permitir a definir que estamos en un síndrome inflamatorio y la causa de etiología? ¿Qué examen nos va a permitir? ¿Qué le harían ustedes a este paciente? Líquido cefalorraquídeo, una O sea, punción. a este paciente le van a hacer muy bien una punción lumbar, ¿no? Y van a ver las características del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso habíamos repasado en la teoría las características del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, miren, le hacen los exámenes, ¿no? Y encuentran un líquido cefalorraquídeo, ¿no?, con citoquímico y cultivo que le hacen, es lo que se suele hacer con los pacientes, ¿no?, con esta sospecha, ¿no?, de un cuadro meningio, inflamatorio, infeccioso. Y miren, encuentran un aspecto turbio con la presencia de proteínas no cuantificadas, o sea, asumamos que hay tantas proteínas que no se pueden contar, ¿no? La glucosa está en 65, ¿no? Y presenta una glicemia, dice, de 124 en el basal en sangre, ¿no? Y encuentran la cantidad de células de 3110, ¿no?, con franco predominio de neutrófilos, un 100%. Y la tinción GRAM muestra cocos GRAM positivos y se le hace el cultivo, pero el cultivo, pues, como le digo, hay que esperar un promedio unos 4 días para que pueda salir el cultivo. Entonces, ¿qué sospechan ustedes con esta característica de este líquido? ¿Es un viral? ¿Es bacteriano? ¿Qué les parece? Bueno, doctor. Bacteriano, ¿no? Porque si nos vamos al cuadro anterior, ¿no? Este cuadro que les explicaba,
este cuadro que explicaba, tiene estas características de acá, ¿no? Las características de un cuadro meningio. Podría ser una viral, podría ser también, es un niño, ¿no? Puede tener, pero el estudio líquido cefalorraquídeo le da esas características, ¿no? De que la presencia, ¿no?, de proteínas muy altas, ¿no? No se pueden cuantificar. La glucosa está aproximadamente la mitad de la glicemia en sangre, que es una de las características, y les decía que había células hasta 100.000, ¿no? Entonces acá hay 3.110, y que en los casos de bacterias predominan, ¿qué cosa? Los polimorfos nucleares, en este caso neutrófilos, y encuentran una tinción de ¿no? Cocos gram positivos, y la presunción diagnóstica, ¿no?, por lo que les había mostrado acá, ¿no?, que el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, por ese motivo, ¿no?, se presume, ¿no?, que es una meningitis bacteriana de etiología por Streptococcus pneumoniae, y hay que darle, ¿qué cosa? Tratamiento. ¿Tratamiento qué cosa? Antibiótico. Entonces, esa es la importancia, ¿no?, de poder definir nosotros si es un síndrome meningio, en este caso, inflamatorio, y ver, ¿no?, la punción lumbar como una herramienta de diagnóstica inmediata, ¿no? En este caso, yo les puedo preguntar, ¿ustedes les harían una tomografía a este paciente? ¿Les daría el diagnóstico? Pero ¿nos daría el diagnóstico? Claro. En Creo que este no, caso doctor. no les va a dar, ¿no? Entonces, de repente lo pueden utilizar para poder ver si hay edema u otras cosas, ¿no? Pero para el diagnóstico no les va a ayudar. Entonces, en este caso, este síndrome meningio es causado por un cuadro inflamatorio de origen bacteriano. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Miren, este es el caso de una mujer de 52 años con antecedentes de hipertensión arterial, tratamiento con enalapril, toma 2 veces al día, y la llevan al servicio de emergencia porque 1 hora, miren, aproximadamente, ¿no?, estando haciendo sus labores en su casa, presenta cefalea global intensa, y dice que como un dolor de cabeza que nunca lo había presentado, y que se asocia a náuseas y vómitos en 3 oportunidades, con posterior pérdida de conciencia y presencia de movimientos involuntarios tónico-clónicos generalizados. ¿Qué opinan? Un ACV hemorrágico que está las convulsiones, doctor. Claro, entonces acá hay un componente neurológico importante, ¿no? Que en esta anamnesis que están haciendo nos dice que el paciente bruscamente no ha presentado cefalea y es un paciente hipertenso. Yo creo que la apreciación de su compañero está muy bien, ¿no? Entonces, que hay sintomatología neurológica relacionada, ¿no?, con un evento que es cerebral que podría ser un evento hemorrágico, ¿no? Podría ser. Entonces, esto es importante, ¿no?, tenerlo claro. Y el paciente, aparte, ¿no?, de la sintomatología que está refiriendo, presenta, ¿no?, trastorno de conciencia y presencia de movimientos involuntarios tónico-clónicos, que lo habíamos mencionado, ¿no?, dentro de los síntomas y signos que puede tener este paciente. Ahí vamos a ver ahora este paciente que es diferente al otro paciente. El otro paciente tiene una evolución un poquito en más tiempo, y este paciente es algo agudo. Entonces, al examen, ¿no?, ingresa somnolienta, con una respiración espontánea, evidencian la presencia, ¿no?, de vómitos en la ropa, y miren, progresivamente recupera el estado de conciencia, pero ella refiere que continúa con cefalea, y no recuerda, ¿no?, cómo llega al hospital, y refiere molestia a la luz. Entonces, le hacen el examen físico, está despierta, quejumbrosa, le hacen la maniobra, ¿no?, para ver la rigidez de Duca, que es esa maniobra que les había presentado, esa imagen, ¿no?, que uno trata de levantar la cabeza, ¿no?, hacia una flexión, hacia el pecho, y ven pues que hay una leve, ¿no?, rigidez.
le hacen el signo de Kerning, está positivo, o sea, le levantan la pierna en 90 grados y tratan de hiperextenderla y el paciente presenta dolor en la parte posterior del muslo, ¿no? Presenta leve anisocoria y leve hemiparesia derecha. Entonces, acá dice, se considera realizar una tomografía cerebral y entonces, ¿le harían punción lumbar a esta paciente ustedes? No creo, doctor, la punción sería un incremento de la presión. Mejor la tomografía, nada más para ver el grado de afectación. Claro. Entonces vean ustedes que ambos pacientes tenían de repente el niño, en la primera instancia no, pero al final llegó a tener un síndrome de irritación meningea, ¿no? Y esta paciente también tiene signos de irritación meningea, ¿no? Pero la historia, por eso le digo, ¿no? La historia les va a decir a ustedes, ¿no? A quién le van a hacer, ¿no? Una punción lumbar como diagnóstico, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, y a quiénes le van a hacer ustedes estudios de neuroimágenes, ¿no? Que es los que les va a dar el diagnóstico. Pero si no se hace una buena historia clínica, no nos va a ayudar eso, ¿no? Porque los signos, los síntomas, cefalea, vómitos, pueden presentar ambos, ¿no? Pero en este caso el niño tiene fiebre. Este paciente no es la historia, ¿no? De un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, haciendo una buena historia les va a ayudar. En este caso es una paciente que, como bien interpretó su compañero, ¿no? Es un problema brusco, la sospecha que vea un sangrado dentro del cráneo, y eso está produciendo también sintomatología neurológica, y dentro de ella, ¿no? Sintomatología de irritación meningea, pero si esa sospecha que tenemos nosotros es hacia un problema vascular cerebral, lo que tenemos que evidenciar es hacer una tomografía cerebral, ¿no? Y en este caso evidencian una hemorragia subaracnoidea. Entonces ya se hace el manejo, pues, ¿no? Médico de la hemorragia subaracnoidea si es que no requiere intervención quirúrgica. Pero vean ustedes, ¿no? La característica en estos dos casos clínicos yo creo que es evidente, ¿no? Manejarlo así de esta forma para poderlo clasificar en procesos inflamatorios y no inflamatorios, ¿no? Y ver cómo se puede orientar, ¿no? A completar el diagnóstico o con una punción lumbar o con una tomografía cerebral. Por supuesto que estos pacientes hay que hacerle sus exámenes complementarios de sangre para ver cómo está, ¿no? Para poder comparar, como ustedes han visto, la glicemia, las proteínas en sangre, hay que pedirles, ¿no? Y complementar, de repente el paciente que pues, no sospecha de un proceso inflamatorio, pedirle pruebas, ¿no? Que corroboren los procesos infecciosos, como son la proteína C reactiva, ¿no? La procalcitonina, ¿no? Entonces ya eso es el manejo propio ya de la parte de medicina interna, ¿no? O en este caso el niño de pediatría. Pero a ustedes, ¿no? Como estudiantes, la importancia de hacer una buena historia clínica y de orientar el diagnóstico, ¿no? Y de reconocer los síntomas, ¿no? Que los síntomas neurológicos se caracterizan casi siempre por cefalea, vómitos, ¿no? Como ustedes están viendo en hipertensión endocraniana. Entonces, incluso en el seminario que van a hablar ustedes de síndrome meningio, también puede haber, ¿no? La presencia de auras como cefalea, ¿no? Trastorno de conciencia. Entonces, muchos de estos pacientes llegan, así como la señora, con trastorno de conciencia o en la evolución de su enfermedad en trastorno del sensorio. Entonces, tienen que ustedes valorar bien la sintomatología y hacer un buen examen neurológico. Y si la sintomatología les orienta a pensar, ¿no? Que hay un cuadro de irritación meningea, hacer, ¿no? El examen, los exámenes de los hallazgos, ¿no? Para poder hacer rigidez de nuca, hacer Kernig, Brusicki, y que no se nos pase, ¿no? Cuando ya el paciente está muy, muy comprometido
ya es evidente que puede tomar esa actitud que han visto ustedes en gatillo, entonces ahí ya cualquiera hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes puedan hacer el diagnóstico inicial y no llegar a ya evidenciar con ya posturas que el paciente pues tiene un síndrome meningio manifiesto, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No siempre, estos casos son unos casos, ¿no?, que los ayudan a comprender bien, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, una irritación meningia de repente por un proceso de una tumoración, entonces la sintomatología va a ser un poquito más lenta, ¿no? Entonces, progresivo, una cefalea progresiva que al final puede terminar, ¿no?, con un proceso también de irritación meningia. Entonces, los estudios que van a seguir orientados, como le digo, va a depender de la historia que hagan ustedes, la buena historia, analizar sus síntomas y poderlos ustedes no equivocarse en el diagnóstico, ¿no? Y utilizar la herramienta auxiliar que sea más acorde con el paciente. ¿Se puede hacer punción lumbar en el paciente que tiene hemorragia subaracnoidea? Sí, el paciente, por ejemplo, que nosotros sospechamos, supongamos que a este paciente le hubiesen hecho la tomografía y no salía, no había presencia de hemorragia subaracnoidea evidente, pero la clínica te dice, ¿no?, que el paciente tiene signos de irritación meningia, que evidencian ustedes que es Brusicki, sin embargo no hay evidencia, entonces se puede hacer una punción lumbar, ¿no? Primero lo que tiene que descartar es que vea edema cerebral, ¿no? Entonces hacen su punción lumbar o signos de hipertensión, ¿no?, de abundante líquido, entonces pasen ustedes la punción y ¿qué les va a dar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea? Es la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo. Pero tienen que tener en cuenta que la punción sea limpia, no una punción traumática, porque les va a pasar seguramente cuando hagan ustedes las primeras punciones lumbares, a veces la práctica pues no les va a ayudar. Entonces cuando uno empieza a veces es un poquito traumático, no encuentra bien la zona de punción y intenta más de una vez, entonces hay la presencia de sangre, ¿no? Pero para diferenciar lo que se hace, ustedes ingresan, sale el cefalorraquídeo de repente con características hemáticas, lo que hacen es esperar que gotee unas gotas, ¿no? Y se limpia, se va limpiando, ¿no? Entonces puede salir el líquido cefalorraquídeo claro. Supongamos que sea una hemorragia subaracnoidea y ustedes punzan y hacen gotear y no se limpia, entonces va a salir de las mismas características, entonces es la sospecha, ¿no?, clínica de una hemorragia subaracnoidea. Entonces eso es la importancia, ¿no?, de poder hacer los exámenes precisos y que pueden servirnos, ¿no?, ambos, pero hay que priorizar el examen que nos va a orientar a la causa etiológica, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Lo que dicen molestias por la luz, o sea, ¿cómo lo interpreto como algo neurológico, que simplemente el paciente tenga una incomodidad? ¿Cómo se llama eso, muchachos? ¿Cómo se llama? ¿Fotofobia? Fotofobia, ¿no? O sea, el paciente dice fotofobia. Cuando hacen ustedes sus historias clínicas, ¿no? Muchas veces podemos nosotros, y seguro se recordarán cuando han hecho semiología general, uno puede poner lo que el paciente manifiesta, ¿no? El paciente manifiesta, entonces el paciente refiere, por eso, ¿no?, molestia a la luz. Entonces, uno podría ponerlo de esa forma, o si ustedes creen conveniente, lo podrían poner ustedes, paciente presenta fotofobia, y que es la interpretación, ¿no? Entonces, podrían ponerlo de ambas formas. Por eso, cuando hacen su historia clínica, yo les aconsejo que siempre escuchen al paciente y no traten de escribir la historia, porque a veces cuando hacemos eso, ya estamos escribiendo
y escribimos demasiado de repente y no hacemos un resumen de la historia. Entonces, le aconsejo es escucharle al paciente que hable, y de repente ustedes apuntar, por ejemplo, el paciente le dice, tengo cefalea. Entonces ustedes apuntan que tiene cefalea y de repente le dice, no le dice las características de la cefalea, usted le pregunta, lo puede interrumpirse, pues ¿cuál era la característica de la cefalea? Le pulsaba, le latía, ¿no? Pero la conclusión es que si le dice tengo vómitos, ¿no? Entonces ustedes al final de todo lo que les ha dicho, recién empiezan a escribir en su historia. Entonces, de repente hay algo que no está muy preciso, entonces lo pueden poner así como está acá, molestias por la luz. Pero si ustedes, por ejemplo, el paciente tiene cefalea de tipo opresivo, de intensidad de 8/10, ¿no? Que se irradia hacia la región occipital, ¿no? Que calma con tal posición o se exacerba con los movimientos de la cabeza, tomó Panadol y no le pasó, ¿no? Entonces, y después ponen ahí y refiere además, ¿no? Molestia por la luz, lo pueden poner entre comillas, ¿no? Pero ustedes pueden poner, refiere además presencia de fotofobia, ¿no? Entonces, eso es válido. Entonces, se toma aquí como que la molestia por la luz, ¿no? Es fotofobia. Porque la historia al final lo que nos va a narrar es la comunicación que tenemos entre los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, yo creo que todos se maneja el mismo idioma, entonces si te ponen fotofobia, todo se entiende, ¿no? Pero es válido también poner lo que el paciente dice, ¿no? De repente, porque a veces uno puede precisar mejor con la referencia del paciente que lo que uno puede interpretar subjetivamente. También eso es un problema también cuando uno, por ejemplo, no está seguro de lo que nos quiere expresar el paciente y nosotros asumimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo pongo fotofobia y de repente no es fotofobia, entonces pues, es válido poner lo que el paciente te refiere, ¿no? Entonces ya las diversas personas que van a leer entienden que eso es lo que refiere el paciente, ¿no? Y bueno, y al final esto, cuando ustedes cojan experiencia, hagan las historias, van a ver que siempre los síntomas van relacionados, ¿no? Es muy difícil que los síntomas no se relacionen para poder hacer justamente los famosos síndromes que estamos viendo. Siempre guardan relación estos síntomas con la causa. Entonces, ese es el arte de la medicina, hacer la historia, ¿no? No es raro, por ejemplo, que un paciente eh, tenga fiebre y convulsiones por otra cosa, ¿no? Eso no es así, ¿no? Casi eso se llama la unificación de criterios clínicos. Entonces, es muy difícil que tenga, por ejemplo, un paciente un cuadro, por ejemplo, de diarrea y tenga por un proceso respiratorio. Entonces, casi siempre no son cuadros. Tiene infección abdominal, tiene infección del sistema nervioso central y tiene infección respiratoria. No, hay que ver que todo eso puede tener una misma causa, ¿no? De repente es un niño que está haciendo un proceso viral y tiene un problema de respuesta digestiva y tiene respuesta neurológica. Y es todo por un cuadro infeccioso. Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso, ¿no? No sé si es que hay alguna otra pregunta, un comentario. Bueno, si no hay preguntas, ya nos estamos viendo el día viernes. A las 7 de la mañana vamos a hacer el seminario. Entonces, lo importante es que participen todos del seminario porque la nota es individual. Entonces, yo les voy a preguntar a todos los participantes, ¿no? Porque se supone que todos leen para el seminario. Entonces, nos encontramos el día viernes a las 7 de la mañana. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor.